El último abrazo Madrid, España, 15 de agosto de 2024. Carmen Herrera despertó sobresaltada a las 4:45 de la madrugada. El mismo sueño, la misma hora. Siempre veía a su hija Ainhoa corriendo hacia la vieja furgoneta Volkswagen de su abuelo, su cabello castaño brillando bajo el sol de agosto. La niña llevaba su camiseta roja favorita, la que había elegido con tanto cuidado en el Corte Inglés porque tenía pequeñas flores bordadas que brillaban cuando se movía. Ambos la saludaban desde la ventanilla antes de partir hacia los Pirineos leoneses, sus sonrisas congeladas en el tiempo como una fotografía que nunca se desvanecía. 7 años. 7 años desde aquel viaje de camping que cambió su vida para siempre, y los sueños seguían llegando con cruel regularidad, como las mareas que no pueden detenerse. Carmen se incorporó en la cama, sintiendo el sudor frío en su frente. Su apartamento en el barrio de Malasaña estaba silencioso, demasiado silencioso. Había sido así desde que Ainhoa desapareció. Antes, la casa siempre tenía vida, la risa de su hija resonando desde su habitación, el sonido de sus pies descalzos corriendo por el pasillo, sus interminables preguntas sobre todo y nada. Mamá, ¿por qué el cielo es azul? Mamá, ¿dónde van los pájaros cuando llueve? Mamá, ¿el abuelo era así de divertido cuando tú eras pequeña? Esas preguntas habían llenado su mundo de color. Ahora, el silencio era ensordecedor. Se dirigió a la cocina, sus pies descalzos fríos contra las baldosas. La cafetera automática ya había comenzado su ciclo matutino, programada desde hace años para las 5 de la mañana. Era una rutina que había mantenido incluso después de que ya no tuviera razón para levantarse temprano. Las rutinas eran lo único que la mantenía cuerda. El timbre insistente de la puerta la sacó de sus pensamientos. A las 4:47 de la madrugada, solo podían ser malas noticias. A través de la mirilla vio dos figuras, un hombre con traje oscuro y una mujer con uniforme de la Guardia Civil. El corazón de Carmen comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Señora Herrera, soy el inspector Martínez de la Policía Nacional, dijo el hombre mostrando su placa a través del cristal. Su voz era profesional pero no cruel. Necesitamos que venga con nosotros. Hemos encontrado la furgoneta de su padre. Las palabras flotaron en el aire como humo, sin forma, sin sentido. Carmen parpadeó, segura de haber escuchado mal. Después de 7 años, ¿cómo era posible? ¿Su furgoneta? ¿Pero dónde? Su voz sonó extraña, como si viniera de muy lejos. En el embalse de Riaño, en León. En el aliviadero de la presa. Carmen conocía ese lugar. Había estado allí con su padre cuando era niña, durante uno de sus viajes de pesca. El aliviadero era un túnel de hormigón masivo diseñado para manejar el exceso de agua durante las crecidas. Un lugar donde el agua rugía con fuerza sobrenatural cuando las lluvias eran intensas. ¿Cómo podía estar una furgoneta allí? Alguien la arrojó allí, explicó la Guardia Civil, Sargento López. Era una mujer de mediana edad con ojos comprensivos pero firmes. Creemos que hace pocas horas. Los servicios de emergencia están trabajando para extraerla mientras hablamos. Carmen se vistió mecánicamente, vaqueros, jersey negro, las mismas botas que había usado en la búsqueda original hace 7 años. Sus manos temblaban mientras se ataba los cordones. En el espejo del recibidor, vio a una mujer de 45 años que parecía haber envejecido una década. Su cabello castaño, el mismo color que el de Ainhoa, ahora tenía hebras grises que no se molestaba en teñir. Sus ojos, antes brillantes y llenos de vida, ahora llevaban el peso de años de esperanza frustrada. El viaje de 3 horas hasta León transcurrió en silencio tenso. Carmen observaba el paisaje familiar de Castilla y León, los campos dorados de trigo que se extendían hasta el horizonte, los pequeños pueblos con sus iglesias de piedra, las montañas que se alzaban hacia los picos de Europa como gigantes dormidos. Su mente no dejaba de dar vueltas a la imposibilidad de todo aquello. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo?
¿Y por qué en el aliviadero de la presa? Señora Herrera, dijo el inspector Martínez, rompiendo el silencio. Sé que esto debe ser muy difícil para usted. Hemos revisado el caso original. Sé que nunca dejó de buscar. Era cierto. Carmen había contratado 3 investigadores privados diferentes a lo largo de los años. Había puesto carteles en toda España, había aparecido en programas de televisión, había creado páginas web y perfiles en redes sociales. Había gastado todos sus ahorros y se había endeudado hasta el cuello. Pero nunca había dejado de buscar. Mi padre era un hombre bueno, dijo Carmen, su voz apenas un susurro. Jamás habría hecho daño a Ainhoa. La adoraba. Ella era su mundo después de que mi madre murió. Lo sabemos, respondió el sargento López. Hemos hablado con sus vecinos, sus amigos, su médico. Todos dicen lo mismo. Era un abuelo devoto. Al llegar al embalse de Riaño, Carmen vio las barreras policiales. El área recreativa había sido acordonada, con coches patrulla y vehículos de emergencia agrupados cerca del aliviadero. Había periodistas también, sus cámaras y micrófonos listos para capturar cualquier desarrollo en lo que ya estaban llamando el caso del embalse. Y allí estaba. La vieja Volkswagen T3 de su padre, oxidada y goteando agua, pero inconfundiblemente suya. Era de color azul desvaído, con una franja blanca que su padre había pintado él mismo cuando Carmen era adolescente. Incluso podía ver la pequeña abolladura cerca de la puerta trasera donde ella había chocado con su bicicleta cuando tenía 12 años. Su padre nunca la había reparado, decía que le daba carácter. El equipo forense ya ha hecho una búsqueda preliminar, dijo el inspector Martínez suavemente. Señora Herrera, debo decirle que no encontramos restos humanos en el interior. Carmen asintió, sin saber si sentir alivio o decepción. Parte de ella había esperado encontrar respuestas, incluso si esas respuestas eran terribles. Pero si recuperamos varios objetos. La llevaron a una mesa plegable donde había bolsas de evidencia numeradas y etiquetadas. Carmen casi se desplomó cuando vio la primera, la camiseta roja de Ainhoa. Incluso sellada en plástico, reconoció el bordado de flores que su hija había elegido con tanto cuidado. Recordaba ese día en el Corte Inglés, como Ainhoa había tocado cada camiseta en la sección infantil antes de decidirse por esa. Es de Ainhoa, susurró, sus dedos tocando el plástico como si pudiera sentir la tela a través de él. También había una fotografía dañada por el agua pero aún visible, su padre y Ainhoa frente a la furgoneta, ambos sonriendo a la cámara. Ainhoa llevaba la misma camiseta roja, su cabello castaño suelto como le gustaba, cayendo sobre sus hombros en ondas suaves. Su padre tenía el brazo alrededor de ella, su sonrisa amplia y genuina. La foto había sido tomada el día que partieron. Había otros objetos también, la gorra de béisbol de su padre, una botella de agua medio vacía, un mapa de carreteras de León doblado y marcado con círculos rojos, y algo que hizo que el corazón de Carmen se detuviera, el pequeño osito de peluche de Ainhoa, el que había tenido desde que era bebé. Las lágrimas de Carmen llegaron entonces, calientes y repentinas, como una presa que finalmente se rompe después de años de contener la presión. Señora Herrera, dijo una voz detrás de ella. Se volvió para ver a una periodista joven con un micrófono. ¿Puede decirnos qué siente al ver estos objetos después de tantos años? Por favor, intervino el inspector Martínez, respeten el espacio de la familia. Carmen se acercó al micrófono. Su voz era ronca pero firme, si alguien sabe algo, cualquier cosa sobre mi hija Ainhoa o mi padre Tomás, por favor, llamen a la policía. Han pasado 7 años. 7 años sin saber si están vivos o muertos, si están sufriendo, si necesitan ayuda. Soy una madre que solo quiere a su hija de vuelta en casa. Su voz se quebró en las últimas palabras, pero continuó, Ainhoa, si estás viendo esto, mamá te ama. Nunca he dejado de buscarte. Nunca dejaré de buscarte.
Secretos del pasado. Comisaría de León, mismo día, 14:30 en la sala de conferencias de la comisaría, el inspector Martínez había extendido todos los archivos del caso original sobre una mesa larga. Fotografías, declaraciones de testigos, informes forenses, mapas marcados con rutas de búsqueda, 7 años de investigación infructuosa documentada en cajas de cartón. 18 de agosto de 2017, comenzó, ajustándose las gafas de lectura. Usted llamó al 112 a las 20:47 cuando su padre y su hija no regresaron de su viaje de camping. Carmen recordaba esa noche terrible con claridad dolorosa. Había estado preparando la cena favorita de Ainhoa, paella con pollo y verduras. La mesa estaba puesta para 3 personas, con el mantel amarillo que Ainhoa había elegido porque decía que hacía que la comida supiera mejor. Habían planeado volver para las 19. Su padre, Tomás Herrera, nunca llegaba tarde cuando Ainhoa estaba con él. Era obsesivamente puntual, especialmente cuando se trataba de su nieta. Los agentes fueron enviados al camping cerca del río Esla, continuó el inspector. Llegaron a las 23:15 y encontraron el sitio designado vacío. No solo vacío, sino meticulosamente limpio. Las fotos de la escena del crimen mostraban el campamento casi estéril. La hoguera fría y barrida, el suelo limpio de huellas, sin pertenencias personales, sin envoltorios de comida, sin evidencia alguna de que alguien hubiera estado allí. Era como si la tierra misma hubiera sido aspirada. Esto nos pareció extraño desde el principio, dijo el sargento López, uniéndose a la conversación. Los campistas, especialmente los niños, siempre dejan rastros. Migas de galletas, envoltorios de caramelos, huellas de zapatos en la tierra blanda cerca del río. Pero este sitio estaba más limpio que cuando llegaron. Carmen estudió las fotografías. Conocía ese lugar. Su padre la había llevado allí cuando era niña. Era un claro pequeño y protegido, rodeado de robles y con acceso fácil al río. Perfecto para un abuelo y su nieta. Pero mire esta cronología, dijo el inspector, mostrando un nuevo documento que Carmen no había visto antes. El mismo día que debían regresar, a las 14:15, su padre entró en el Banco Santander de la calle Alcalá en Madrid y retiró todos sus ahorros. 350.000 euros en efectivo. Carmen sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué? ¿350.000 euros? ¿De dónde sacó tanto dinero? Aparentemente, había estado ahorrando durante décadas. Tenía 3 cuentas diferentes, todas con cantidades sustanciales. También liquidó un plan de pensiones y vendió algunas acciones que tenía desde los años 80. Las imágenes de seguridad del banco llenaron la pantalla del ordenador. Borrosas pero inconfundibles, su padre en la ventanilla del cajero, vestido con su camisa azul favorita y sus pantalones de pana. Ainhoa estaba a su lado, apenas visible por encima del mostrador. La niña sostenía su mano, mirando alrededor del banco con la curiosidad típica de una niña de 9 años. Nada en su lenguaje corporal sugería miedo o angustia. Parecía aburrida, como cualquier niño esperando mientras los adultos hacían cosas de adultos. La marca de tiempo muestra que esto fue aproximadamente 6 horas antes de que usted los reportara desaparecidos, dijo el sargento López. Carmen estudió la imagen de su hija en la pantalla. Ainhoa llevaba la misma camiseta roja que encontraron en la furgoneta y sus pequeñas sandalias blancas, las que había insistido en usar a pesar de que Carmen le había dicho que llevara botas de montaña para el camping. Él la llevaba a tomar helado después de las visitas al banco, dijo Carmen en voz baja, recordando. Era su tradición. Decía que los bancos eran lugares aburridos para los niños, así que siempre la compensaba con helado de chocolate. Señora Herrera, la voz del inspector Martínez era gentil pero firme. La retirada masiva de dinero, el campamento meticulosamente limpio, la desaparición sin rastro. El patrón sugiere planificación. Mucha planificación. ¿Está insinuando que mi padre planeó esto?
La voz de Carmen subió de tono. ¿Qué secuestró a su propia nieta? No estamos insinuando nada todavía. Solo estamos presentando los hechos tal como los conocemos. El teléfono de la sala de conferencias sonó, interrumpiendo la tensión. Era el laboratorio forense. Han logrado acceder a la tarjeta de memoria de una cámara digital encontrada en la furgoneta, anunció el inspector después de colgar. En el laboratorio técnico, un joven especialista llamado Carlos les mostró su monitor. Era un chico de unos 25 años con gafas gruesas y dedos manchados de tinta de impresora. El agua dañó bastante el cuerpo de la cámara, pero estas tarjetas SD son más resistentes de lo que parecen. Recuperé 23 imágenes. Las fotos aparecieron en una cuadrícula en la pantalla. Carmen se quedó sin aliento. Allí estaba Ainhoa, pero no la Ainhoa de 9 años que recordaba. Esta era una niña mayor, tal vez de 11 o 12 años. Construyendo castillos de arena en una playa que Carmen no reconocía. Cocinando en una pequeña cocina que definitivamente no era la de su padre. Riendo en un columpio en un parque que nunca había visto. En una foto, Ainhoa estaba sentada en una mesa, haciendo deberes. Su cabello había crecido, ahora le llegaba hasta la cintura. Llevaba un uniforme escolar que Carmen no reconocía, falda azul marino, blusa blanca, corbata a rayas. Revise los metadatos, dijo Carlos, haciendo clic en una imagen. Estas fueron tomadas en 2019 y 2020. 2 años después de la desaparición. Habría tenido 11 o 12 años, calculó Carmen, su voz apenas un susurro. Pero esta no era la cámara de mi padre. Él odiaba la fotografía digital. Siempre usaba su vieja cámara de película. Exacto, dijo Carlos. Esta es una Canon EOS Rabo, modelo 2018. Bastante cara para su época. Carmen estudió cada imagen con intensidad dolorosa. Su hija se veía saludable, incluso feliz en algunas fotos. Pero había algo en sus ojos, una sombra que no había estado allí antes. Una cautela que no era natural en una niña. ¿Hay alguna pista sobre dónde fueron tomadas estas fotos?, preguntó el inspector Martínez. Estoy trabajando en eso, respondió Carlos. Algunas tienen datos de geolocalización, pero están encriptados. Necesitaré más tiempo. De vuelta en la sala de conferencias, Carmen se sentó en silencio, procesando todo lo que había visto. Las imágenes de su hija mayor, aparentemente viviendo una vida que ella no conocía, la perseguían. Señora Herrera, dijo el sargento López suavemente, sé que esto es mucho que procesar. Pero necesitamos que piense, ¿había algo en el comportamiento de su padre en los días previos al viaje que le pareciera extraño? Carmen cerró los ojos, forzándose a recordar. Los días antes del viaje habían sido normales, o eso había pensado en ese momento. Su padre había venido a cenar el domingo, como siempre. Había jugado con Ainhoa en el parque, le había leído cuentos antes de dormir. Pero ahora, repensándolo, había estado más callado de lo usual, admitió. Y había estado haciendo muchas llamadas telefónicas. Cuando le preguntaba quién era, decía que eran cosas del seguro o del banco. Cosas aburridas de adultos. ¿Recuerda algún nombre específico? No, pero, había una mujer que llamaba mucho. Siempre colgaba cuando yo contestaba el teléfono. El inspector Martínez y el sargento López intercambiaron miradas. Vamos a necesitar revisar los registros telefónicos de su padre, dijo el inspector. Y vamos a necesitar que nos dé una lista de todas las personas que conocía, especialmente cualquier mujer con la que pudiera haber estado en contacto. Carmen asintió, pero su mente seguía volviendo a las fotografías. Su hija, mayor, viviendo en algún lugar que ella no conocía. ¿Había sido feliz? ¿Había pensado en su madre? ¿Había preguntado por ella? Inspector, dijo Carmen, su voz temblorosa, esas fotos, ¿mi hija se veía bien cuidada? El inspector Martínez dudó antes de responder. Físicamente, sí.
Parecía saludable, bien alimentada, limpia. Pero Carmen, eso no significa que estuviera allí por voluntad propia. Pero si mi padre la hubiera secuestrado, ¿no habría señales de trauma? ¿No se vería asustada o triste? Los niños son resilientes, dijo el sargento López. Y después de 2 años, especialmente si fue tratada bien, podría haber desarrollado lo que llamamos síndrome de Estocolmo. Podría haber llegado a ver a sus captores como figuras protectoras. La palabra captores golpeó a Carmen como una bofetada. Su padre, el hombre que la había criado después de que su madre muriera, el hombre que había sido su roca durante toda su vida, ¿era un captor? Necesito aire, murmuró Carmen, levantándose abruptamente de la silla. Salió al pasillo de la comisaría, sus pasos resonando en el suelo de linóleo. A través de las ventanas podía ver las montañas de León, las mismas montañas donde su padre había llevado a Ainhoa para su último viaje juntos. ¿Qué había pasado realmente en esas montañas? ¿Y dónde estaban ahora? La carta misteriosa casa de Carmen, Madrid, al día siguiente, 16:30 Carmen se sentó en su cocina, rodeada por 7 años de recuerdos cuidadosamente preservados. Las paredes estaban cubiertas de fotos de Ainhoa, su primer día de colegio, sus cumpleaños, las vacaciones en la playa de Santander, momentos cotidianos que ahora parecían preciosos más allá de toda medida. Había regresado de León esa mañana, su mente todavía procesando todo lo que había visto y oído. Las imágenes de su hija mayor, aparentemente viviendo una vida secreta, la perseguían. ¿Dónde había estado? ¿Quién la había cuidado? ¿Y por qué su padre había retirado tanto dinero? El cartero llegó a las 17, como siempre. Carmen escuchó el familiar sonido de las cartas cayendo a través de la ranura de la puerta. Normalmente, no revisaba el correo hasta la noche, pero algo la hizo levantarse y caminar hacia la entrada. Entre las facturas de la luz y los folletos publicitarios, encontró algo diferente, un sobre blanco, sin remitente, sin sellos. Solo su nombre escrito en el frente con una caligrafía cuidadosa y familiar. Algo sobre esas letras precisas, meticulosas, le cortó la respiración. Reconocía esa escritura. Era imposible, pero la reconocía. Con manos temblorosas, abrió el sobre. Dentro había una sola hoja de papel, junto con una cinta de casete que se deslizó sobre la mesa de la cocina con un sonido suave. Carmen tomó la carta primero, las manos comenzando a temblar mientras reconocía. No, no podía ser. La escritura era hermosa, controlada. Cada letra formada con precisión, como si hubiera sido practicada una y otra vez. Así como Ainhoa solía escribir cuando dejaba notas en el refrigerador o hacía tarjetas de cumpleaños. Pero esto era diferente también. Más maduro, las letras un poco más grandes, el estilo evolucionado. Por supuesto que sería diferente. Habían pasado 7 años. Su hija tendría 16 años ahora. La carta decía, querida mamá, sé que has estado buscándome. Sé que has sufrido. Lo siento mucho por eso. Pero necesitas saber que estoy bien. El abuelo me ha cuidado bien todos estos años. Me ha dado educación, comida, un hogar. No es el malo de esta historia. Hay cosas que no entiendes, cosas que pasaron antes de que yo naciera. El abuelo me las ha explicado. Mamá, había gente mala que nos quería hacer daño. El abuelo me salvó de ellos. Nos salvó a ambas. Te veré de nuevo pronto, pero primero necesitas hacer algo por mí. Por nosotras. Necesitas dejar de buscar. Necesitas decirle a la policía que crees que estamos seguros y que eso es suficiente. Si no lo haces, si sigues buscando, entonces nunca nos encontraremos de nuevo. Esto no es una amenaza, mamá. Es solo la verdad. Hay gente que todavía nos quiere hacer daño, y mientras la policía esté buscando, no podemos estar seguros. Escucha la cinta. El abuelo te explica todo mejor que yo. Te amo, mamá. Siempre te he amado.
Ainhoa Carmen leyó la carta 3 veces, su mente luchando por procesar las palabras. El tono se sentía extraño, distante. La Ainhoa que conocía, dulce, confiada, siempre ansiosa por complacer, nunca escribiría algo tan calculado. Pero entonces, ¿qué sabía ella sobre la Ainhoa que había vivido 7 años lejos de ella? ¿Qué sabía sobre la adolescente en la que se había convertido su pequeña niña? Tomó la cinta de casete. Era vieja, el plástico negro desgastado por el uso. No tenía etiqueta, solo números escritos a mano en el lateral, para Carmen, agosto de 2024. Sus ojos examinaron su sala de estar, reproductor de DVD, equipo de música, reproductor de CD, incluso una vieja radio que había heredado de su madre. Pero no tenía reproductor de casetes. Esa tecnología había desaparecido de su vida hace décadas. La casa de su padre. Él tendría uno. Siempre había sido nostálgico con la tecnología, manteniendo sus viejos equipos mucho después de que el mundo hubiera seguido adelante. El pensamiento de ir allí, hoy de todos los días, se sintió como caminar a través de un campo de minas de recuerdos. Pero tenía que saber qué había en esa cinta. En la casa de su padre en el barrio de Chamberí, todo estaba como él lo había dejado 7 años atrás. Carmen había mantenido la casa exactamente igual, pagando el alquiler mes tras mes con la esperanza de que algún día él regresara. Sus gafas de lectura estaban en la mesa auxiliar junto a su sillón favorito, una taza de café en el fregadero de la cocina, que Carmen había lavado y vuelto a colocar exactamente donde él la había dejado, el calendario en la pared aún mostrando agosto de 2017. El reproductor de casetes estaba en una mesa en la sala de estar, parte de un viejo sistema de música de componentes que su padre había comprado en los años 80. Carmen lo enchufó, aliviada cuando la luz de encendido brilló en rojo. Insertó la cinta y presionó play. Estática, luego se aclaró, luego una voz que detuvo su corazón. Carmen, querida, soy papá. Se sentó pesadamente en el sofá, presionando su mano contra su boca. Era él, sin duda. El pequeño raspado de años de tabaco, la forma en que alargaba su nombre en 3 sílabas, Carmencita. Incluso podía escuchar el ruido de fondo que conocía tan bien, el tic-tac del reloj de pared de su cocina. Sé que estás confundida y herida. No te culpo, mi niña. Pero necesito que escuches con mucho cuidado. Ainhoa está segura conmigo. Está feliz, saludable, recibiendo una buena educación. La estoy cuidando de la misma manera que te crié a ti, con amor y paciencia y todo lo que un niño necesita para crecer fuerte y bueno. La calidad de la grabación era pobre, como si hubiera sido grabada en un espacio pequeño o con un micrófono barato. Podía escuchar el eco de sus palabras, como si estuviera en una habitación con paredes desnudas. Carmen, hay cosas sobre tu madre que nunca te dije. Cosas que pasaron antes de que nacieras. Tu madre se metió con gente muy peligrosa. Gente que no perdona y no olvida. Cuando murió, pensé que habíamos terminado con todo eso. Pero me equivoqué. Una pausa. Podía escuchar su respiración, cansada y pesada. Hace unos años, empezaron a hacer preguntas sobre ti. Sobre Ainhoa. Querían saber dónde vivías, dónde trabajabas, dónde iba Ainhoa al colegio. Al principio pensé que era paranoia de viejo, pero luego empezaron a seguirte. A seguir a la niña. Carmen sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Alguien había estado siguiendo a Ainhoa? ¿Cómo era posible que no se hubiera dado cuenta? No podía dejar que le hicieran daño, Carmen. Es mi nieta. Es todo lo que me queda de ti y de tu madre. Así que hice lo único que podía hacer. La saqué de peligro. Pero, Carmen, si llevas esta cinta a la policía, lo sabrán. Tienen gente en todas partes, incluso en la policía. Y si eso sucede, nunca más nos verás. A ninguno de nosotros. Esto no es una amenaza, querida. Es solo la verdad.
La cinta siguió reproduciéndose, pero ahora era solo estática. Carmen la rebobinó y la escuchó de nuevo, luego una tercera vez. Su padre sonaba, diferente. Más viejo, más cansado. Pero también determinado. Y había algo más en su voz, algo que no podía identificar. ¿Miedo? ¿Desesperación? ¿Pero qué había querido decir sobre su madre? Carmen sabía muy poco sobre el pasado de su madre. Había muerto cuando Carmen tenía solo 5 años, y su padre rara vez hablaba de ella. Decía que era demasiado doloroso. Carmen se levantó y caminó hacia la habitación de su padre. En el armario, en una caja de zapatos en el estante superior, estaban todas las fotos familiares. Fotos de su madre, joven y hermosa, con su cabello rubio y sus ojos azules brillantes. Pero mirándolas ahora, con ojos de adulta, Carmen notó algo que nunca había visto antes. En muchas de las fotos, su madre llevaba joyas caras. Collares de perlas, pulseras de oro, anillos con diamantes. ¿De dónde había sacado una mujer joven de clase trabajadora joyas tan costosas? Y había fotos de lugares que Carmen no reconocía. Su madre en restaurantes elegantes, en coches caros, en fiestas con gente que vestía ropa obviamente costosa. ¿Quién había sido realmente su madre? ¿Y qué había hecho que pusiera en peligro a su familia décadas después de su muerte? Carmen regresó a la sala de estar y reprodujo la cinta una vez más. Esta vez, prestó atención a los sonidos de fondo. Además del tic-tac del reloj, podía escuchar algo más. Voces distantes, como si hubiera otras personas en la casa. Y algo que sonaba como, niños jugando. ¿Dónde estaba su padre cuando grabó esto? ¿Y quién más estaba con él? Miró la carta de Ainhoa de nuevo. La escritura era definitivamente de su hija, pero las palabras sonaban como si hubieran sido dictadas por alguien más. Necesitas dejar de buscar, pero ¿cómo podía dejar de buscar? ¿Cómo podía una madre dejar de buscar a su hija desaparecida? Carmen se quedó sentada en el sofá de su padre hasta que oscureció, la cinta reproduciéndose una y otra vez, tratando de encontrar pistas en cada palabra, cada pausa, cada sonido de fondo. Finalmente, tomó una decisión. No llevaría la cinta a la policía. Todavía no. Pero tampoco dejaría de buscar. Había demasiadas preguntas sin respuesta. Demasiados secretos. Y en algún lugar, su hija de 16 años estaba esperando ser encontrada. La verdad revelada Casa de Carmen, Madrid, 3 días después, 6:15 Carmen había pasado 3 noches sin dormir, reproduciendo la cinta una y otra vez, analizando cada palabra de la carta de Ainhoa. Había decidido seguir las instrucciones de su padre y quedarse en casa, esperando más contacto. Pero la espera la estaba volviendo loca. El timbre de la puerta la sobresaltó. A través de la mirilla vio a una mujer desconocida, de unos 40 años, con el cabello oscuro recogido en una cola de caballo y vestida con ropa casual pero cara. Algo en sus ojos hizo que Carmen sintiera escalofríos. Señora Herrera, dijo la mujer cuando Carmen abrió la puerta. Su acento era del norte de España, tal vez de Asturias o Cantabria. Mi nombre es Calín. Su padre me pidió que viniera a buscarla. ¿Mi padre? ¿Dónde está? ¿Dónde está Ainhoa? ¿Están seguros? Pero necesita venir conmigo ahora. Su padre quiere verla. Carmen dudó. Algo en la urgencia de la mujer, en la forma en que sus ojos se movían constantemente, la puso nerviosa. Pero la desesperación por ver a Ainhoa era más fuerte que su cautela. Déjeme coger mi bolso, dijo Carmen. No hay tiempo, respondió Calín bruscamente. Necesitamos irnos ahora. Carmen subió al coche de Calín, un Seat León plateado que olía a tabaco y ambientador de pino. En el asiento trasero había una manta, algunas botellas de agua y lo que parecía ser una caja de herramientas. El viaje las llevó fuera de Madrid, hacia el norte, a través de carreteras cada vez más pequeñas.
Kalin conducía rápido, sus nudillos blancos sobre el volante. No hablaba mucho, solo respondía a las preguntas de Carmen con monosílabos. ¿Cuánto tiempo llevas conociendo a mi padre? Un tiempo. ¿Cómo está Ainhoa? ¿Está bien? Está bien. ¿Dónde hemos estado viviendo todos estos años? Ya lo verá. Después de 3 horas de conducción, llegaron a las montañas de León. Carmen reconoció el paisaje, las mismas montañas donde su padre había llevado a Ainhoa para su último viaje juntos. Pero Kalin no se dirigió hacia el área de camping conocida. En su lugar, tomó carreteras cada vez más pequeñas, subiendo a montañas que Carmen no reconocía. Finalmente llegaron a lo que apenas podía llamarse un camino, solo huellas de tierra con hierba creciendo entre las marcas de neumáticos. El coche de Kalin luchó por subir la pendiente empinada, las ruedas patinando en la grava suelta. Aparecieron cabañas entre los árboles, dispersas y separadas como pensamientos olvidados. Se veían abandonadas, con techos hundidos y tablones clavados sobre las ventanas. Pero una de ellas tenía humo saliendo de la chimenea. Kalin se detuvo frente a esta cabaña, que parecía ligeramente menos deteriorada que sus vecinas. Había otro coche en el sendero cubierto de maleza, un Ford Mondeo azul oscuro con el motor en marcha. «Quédese aquí», ordenó Kalin, saliendo del coche. «No intente nada estúpido». Carmen la vio acercarse al otro coche. La puerta del conductor se abrió y salió un hombre. No era su padre. Este hombre era más joven, tal vez de 50 años, con la complexión delgada de alguien que trabajaba con las manos. Tenía el cabello gris y una barba descuidada. Sus voces se alzaron en el aire frío de la montaña. «Kalin, ¿qué demonios has hecho?» El hombre gesticuló salvajemente hacia Carmen. «¿Por qué la trajiste aquí? Básicamente estás guiando a la policía directamente hacia nosotros». Roy estaba preocupada. Encontraron la furgoneta. No se aplastó como planeaste. Y ahora están haciendo preguntas sobre las fotos. Las fotos que tú insististe en tomar. Te dije que no documentaras nada. Carmen comenzó a entender. Estos no eran amigos de su padre. Estos no eran las personas que habían estado protegiendo a Ainhoa. La realidad la golpeó como un puño en el estómago. «¿Dónde está mi padre?», gritó Carmen, saliendo del coche. «¿Dónde está Ainhoa?». Roy y Kalin se volvieron hacia ella. En los ojos de Roy, Carmen vio algo que la aterrorizó, una frialdad absoluta, como si ella fuera un problema que necesitaba ser resuelto. «Su padre está muerto», dijo Roy sin emoción. «Lo matamos hace 7 años, justo después de que sacara el dinero del banco». Las palabras golpearon a Carmen como balas. Se tambaleó, sus piernas apenas capaces de sostenerla. «¿Y Ainhoa?». «La niña está viva», dijo Kalin, pero su voz no tenía la calidez que esas palabras deberían haber llevado. «Por ahora». Roy sacó un teléfono móvil y marcó un número. «Sí, la tenemos». «Sí, ella vino voluntariamente». «No, no creo que le haya dicho a nadie dónde iba». Carmen se dio cuenta de que había cometido un error terrible. Nadie sabía dónde estaba. Había confiado en una desconocida y ahora estaba en medio de las montañas con 2 personas que habían admitido haber matado a su padre. «¿Por qué?», susurró Carmen. «¿Por qué mataron a mi padre? ¿Por qué se llevaron a Ainhoa?». «El dinero, por supuesto», dijo Roy, guardando el teléfono. 350.000 euros es mucho dinero. Pero su padre no quería cooperar. Pensó que podía proteger a la niña. Pensó que podía negociar. Pero Ainhoa era solo una niña. ¿Por qué la mantuvieron viva? «Porque era útil», respondió Kalin. Una niña desaparecida genera mucha atención. Mucha simpatía. La gente dona dinero para las búsquedas. Los medios pagan por entrevistas exclusivas. Hemos estado viviendo bien estos 7 años gracias a su hija. Carmen sintió náuseas. Las cartas, la cinta,
¿todo era falso? Oh, no, dijo Roy con una sonrisa cruel. Su hija escribió esas cartas. Grabamos a su padre antes de matarlo. Solo necesitábamos un poco de persuasión para que cooperara. ¿Dónde está Ainhoa ahora? Cerca, dijo Kalin. Muy cerca. La llevaron hacia la cabaña. Por fuera parecía abandonada, pero por dentro estaba sorprendentemente bien mantenida. Había electricidad, agua corriente, incluso calefacción. En las paredes había fotos de Ainhoa a lo largo de los años, creciendo de una niña de 9 años a una adolescente de 16. Pero estas no eran las fotos felices que Carmen había visto en el laboratorio forense. En estas fotos, Ainhoa se veía asustada, delgada, con ojeras. En algunas, tenía moretones visibles. ¿Dónde está?, preguntó Carmen, su voz apenas un susurro. Roy señaló hacia una puerta en la parte trasera de la cabaña. Habitación trasera. Pero antes de que la vea, necesita entender las reglas. ¿Reglas? Su hija ha sido muy útil para nosotros. Ha hecho todo lo que le hemos pedido, escribir cartas, grabar mensajes, incluso aparecer en algunas fotos para demostrar que estaba viva. Pero ahora que usted está aquí, ya no la necesitamos. Carmen sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. ¿Qué quiere decir? Queremos decir, dijo Kalin, que usted va a tomar su lugar. ¿Qué? Usted va a escribir una carta explicando que encontró a su hija y a su padre, que están todos bien, y que van a desaparecer juntos para empezar una nueva vida. Los medios adorarán la historia. Una familia reunida después de 7 años. ¿Y luego qué? Luego, dijo Roy, ustedes dos van a tener un accidente. Muy trágico. Pero al menos estarán juntas. Carmen se dio cuenta de que tenía que actuar rápido. Miró alrededor de la habitación, buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar como arma. En la mesa de la cocina había un cuchillo de cocina. Quiero ver a mi hija primero, dijo Carmen, moviéndose lentamente hacia la mesa. Por supuesto, dijo Kalin. Roy, ve a buscar a la niña. Roy se dirigió hacia la puerta trasera. En el momento en que le dio la espalda, Carmen agarró el cuchillo y se lanzó hacia Kalin. Lo que siguió fue caótico. Kalin gritó, Roy se volvió, Carmen luchó por mantener el cuchillo. En la confusión, escuchó algo que hizo que su corazón se detuviera, la voz de Ainhoa gritando «mamá» desde la habitación trasera. De alguna manera, Carmen logró cortar las cuerdas que ataban las manos de Kalin y corrió hacia la puerta trasera. La abrió de golpe y allí estaba, Ainhoa, ahora de 16 años, delgada y pálida, pero viva. «Mamá». Ainhoa se lanzó a los brazos de Carmen, sollozando. «Tenemos que salir de aquí», dijo Carmen, tomando la mano de su hija. Pero Roy bloqueaba la puerta principal, y Kalin se había recuperado. Estaban atrapadas. Fue entonces cuando escucharon las sirenas. «Policía. Salgan con las manos en alto». Carmen nunca había estado tan feliz de escuchar esas palabras. Resultó que el inspector Martínez había estado rastreando el teléfono de Carmen. Cuando desapareció sin decir nada a nadie, habían activado la localización GPS. Roy y Kalin fueron arrestados sin más resistencia. Estaban demasiado sorprendidos por la llegada de la policía para luchar. El reencuentro, en la ambulancia camino al hospital, Carmen abrazó a Ainhoa como si nunca fuera a soltarla. Su hija había crecido, había cambiado, pero seguía siendo su pequeña niña. «Mamá», sollozó Ainhoa, «pensé que nunca te volvería a ver. Me dijeron que no me querías, que por eso no me habías encontrado». «Nunca dejé de buscarte», susurró Carmen. «Ni un solo día. Te amo más que a la vida misma». «Mataron al abuelo», dijo Ainhoa, su voz quebrada. «Justo después de que sacó el dinero. Me hicieron pensar que él me había vendido, pero no fue así. Él trató de protegerme. Luchó por mí.
La verdad completa, en los días siguientes, la historia completa salió a la luz. Roy y Kalin eran estafadores profesionales que se habían enterado de los ahorros de Tomás a través de una empleada corrupta del banco. Habían planeado un secuestro simple, tomar el dinero y desaparecer. Pero cuando Tomás se resistió y trató de proteger a Ainhoa, lo mataron. Luego se dieron cuenta de que una niña desaparecida era más valiosa viva que muerta. Durante 7 años, habían usado a Ainhoa para generar simpatía, donaciones y atención mediática, mientras vivían cómodamente con el dinero robado. Las cartas y grabaciones habían sido forzadas, CRE.